Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de los semiconductores. Nosotros previamente hemos aprendido que tenemos materiales conductores y no conductores. Déjenme escribirlo por aquí. Ya. Material conductor. Lo que hemos aprendido, ¿qué materiales son conductores? Por lo general los metales. Ya, un metal conduce electricidad y un no conductor es un aislante, como por ejemplo diferentes tipos de material que no conduzca, como por ejemplo el plástico o el caucho. Note que un cable eléctrico de los que usted ve en su casa tiene adentro metal, metal, por ahí se transmite la electricidad y está recubierto con un caucho. ¿Ya? ¿Para qué? Para protegerlo a usted o proteger que eso de ahí toque una superficie y se transmita la electricidad, ¿no? Entonces el caucho, el recubrimiento del cable es un aislante, pero la parte interna es un metal. Entonces eso lo conocíamos hasta ahora, ¿no? Materiales que conducen electricidad y que no conducen electricidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí hace una combinación de, de un conductor y un no conductor para formar un semiconductor. ¿Qué quiere decir eso? Que es un material que conduce para ciertos parámetros, ¿ya? Y para otros parámetros no conduce. Y con eso, o sea, conduce a veces y a veces conduce y a veces no conduce, de acuerdo al entorno, cómo esté configurado o cómo esté conectado. Entonces, con eso nació toda la electrónica del siglo XX. Con eso se inventaron el diodo, el transistor, y con el diodo y el transistor se inventó la radio, el televisor, eh, y todos los instrumentos electrónicos que conocemos hoy en día. Vamos a ver internamente cómo funciona esto. Ya. Tenemos un material conductor, la estructura atómica del cobre. Nosotros sabemos que el cobre es conductor porque sencillamente es un metal, ¿no? Recuerde, los cables eléctricos de la actualidad están hechos de cobre. Eh, Materiales conductores, los metales conductores, por ejemplo, son oro, plata, cobre, aluminio. Entonces, no quiere decir que el cobre sea el mejor conductor. El mejor conductor que el cobre es el oro y la plata. Pero oro y plata son muy caros para estar poniéndolo en los cables de nuestra casa. Entonces, por eso optaron por el cobre, ¿no? Ahora últimamente el cobre está caro y están optando por hacer cables que adentro tienen aluminio, que también es buen conductor, pero el cobre es mejor conductor que el aluminio. Obviamente, el cobre es un poco más caro, ¿no? Entonces, vamos a analizar la estructura atómica del cobre. Nosotros podemos ver que su número atómico es el 29. ¿De dónde se saca ese 29? En la tabla periódica. En la tabla periódica de elementos, ahí está cobre, número 29. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que
Esto de aquí son las capas con la que... esos son los números máximos de electrones que va a tener el cobre. Pero tenemos que ver cuál es el electrón libre. Vamos a valernos de esta fórmula que está aquí. Ya. Esto que está aquí es el núcleo del cobre, ¿no? El núcleo tiene 29 positivos, ¿no? 29 protones. Por lo tanto, esos 29 protones hay que alinearlos con 29 electrones. Los electrones son carga negativa. ¿Cómo los vamos a posicionar? De acuerdo a la fórmula que tengo aquí. Haga de cuenta que esto es un estadio, ¿ya? Y en la primera fila de asientos, que es esta, vamos a ver cuántas personas se pueden sentar. Vamos a usar esto de aquí, esta fórmula. La primera fila es n igual a 1. Si yo resuelvo esto que está aquí, eso dice 2 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2. Entonces me dicen que en la primera fila de ese estadio van a haber 2 electrones. Es lo que vemos ahí. 2 electrones. En la segunda fila, n igual 2. ¿Cuántos electrones voy a tener? Usando la misma fórmula voy a tener 2 por 2 al cuadrado. Eso sería 4 por 2, 8. 8. Entonces, en la primera fila tengo 2, en la segunda fila tengo 8. Hasta ahí, ¿cuántos electrones voy sentando en esa especie de estadio que le estoy diciendo para comprar? Ya voy sentando 10 electrones, ¿no? Le faltarían 19. Como todavía tengo bastantes electrones, continúo. Seguimos con n igual 3, la tercera fila. 2 por 2 al cubo. 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Perdón, es así, perdón. Es 3 al cuadrado, 3 al creo. cuadrado, 3 al cuadrado. Sí, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, esto de aquí se hace 9 por 2, 18. Entonces aquí están los 18, ¿no? ¿Cuántos vamos utilizando? Vamos 28, ¿no? Como yo tengo 29, me sobra 1. A ese 1 que me sobra, no voy a armar esto de aquí de usar la fórmula 2 a n al cuadrado, porque 2n al cuadrado con n igual 4 me va a dar un número bien grande. 2, 4 al cuadrado, esto sería 32. 4 al cuadrado, 16 por 2, 32, ¿no? No me alcanza para llenar esa fila, ¿no? Porque solo tengo un electrón. Ese electrón que está aquí es el electrón libre, o conocido como electrón de valencia. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Esto lo hemos aprendido en química. Un metal es un elemento o un conductor. Déjenme coger y escribir acá. Un conductor es un elemento al que le sobra un electrón en su última capa. ¿Ya? En su órbita de valencia hay un electrón. ¿Por qué es bueno esto? Porque aquí al lado, por ejemplo, va a haber otro átomo de, de cobre en el que voy a tener un electrón aquí solito también. Y acá al lado voy a tener otro átomo de cobre en el que voy a tener aquí un electrón solito. Entonces, cuando venga un flujo de electrones, usted sabe que es corriente. Aquí vienen los electrones, ¿no? Sabe que la corriente es un flujo de electrones. Flujo
de electrones. Ya, cuando viene la corriente, entra en este átomo de aquí, ¿qué hace? Entra aquí y empuja este electrón que está solito, lo empuja al siguiente átomo. Y este electrón empuja el que está aquí al siguiente átomo. Y ese empuja el electrón que está aquí solito al siguiente átomo. Y así es como este material, como el cobre, transmite energía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un electrón en la capa de valencia que está solito, que está libre, que no está enlazado con nadie, entonces ahí ese es el que vamos empujando y ahí es que surge el flujo de corriente dentro de el material. Recuerde que el flujo de electrones es la corriente. Bueno, entonces ahora tenemos al silicio y al germanio. Como usted puede darse cuenta, tiene un número atómico diferente al cobre, ¿no? Tiene 14 y el otro tiene 32. Ya. Vamos viendo cuáles son los electrones de valencia. Usted sabe que los electrones de valencia son los electrones de la última capa. Los electrones en los que no puedo completar la fila de asientos, como quien dice, ¿no? Usted sabe que con n igual a la fórmula, ¿no? 2n cuadrado, ¿no? Con n igual, bueno, aquí puede poner, ¿no? N, con n igual a 1, esto de aquí se hace 2. Con n igual 2, 2 al cuadrado 4 por 2, 8. Con n igual 3, 9 por 2, 18. Ya, ahí me pasé, si se dan cuenta. Porque solamente tengo 14. Puedo llenar la primera fila, puedo llenar la segunda fila y me sobran 4. No puedo llenar la tercera fila de 18. Y así es lo que han dibujado aquí. Miren, el silicón le han puesto aquí. Le han puesto los dos primeros, estos dos que están aquí. Los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los 4 que sobran de color más oscuro, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quiere decir? Que en la última capa de valencia tiene 4 electrones. Ya, entonces ahora haga usted la prueba y dígame cuántos electrones de valencia le van a quedar con el germanio. Haga usted ese cálculo y escríbame en el chat cuánto le queda. Bueno, muy bien, vamos viendo las capas. Primera capa serían 2, segunda capa sería 8, tercera capa serían 18. Si sumamos todo esto tenemos 28. No me alcanza para una siguiente capa porque la siguiente capa va a ser mucho más grande que 18. La última fila de asientos va a ser mucho más grande que 18. Y de 32 ya he consumido 28, solo me quedan 4. Los electrones de valencia son 4. Inclusive aquí están, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ya, entonces este de aquí que tiene este de aquí que le sobran 4 electrones en su última capa es un semiconductor. ¿Por qué? Porque no conduce para unas condiciones dadas, pero para otras condiciones sí va a conducir. Ya, vamos a la siguiente diapositiva. Ya. ¿Qué sucede con esos 4 electrones? Acuérdense, ¿no? Silicio y germanio. Nos sobra 4 electrones en su capa de valencia. Esos 4 electrones se enlazan con otros 4 electrones, como usted puede ver en la imagen siguiente. Aquí, ¿no? De pronto aquí se puede confundir un poco. Lo que quiere decir esta figura es que aquí voy a tener otro
de silicio. Voy a dibujar la última capa. Esta sería la última capa. Aquí va a haber un electrón que va a enlazarse con este electrón que está aquí. Aquí, este de aquí se va a enlazar con otro átomo que tiene acá al lado de silicio, que tiene también su electrón libre y se va a enlazar. Por las 4 esquinas se va a enlazar, ¿no? Acá se va a enlazar con otro. Y arriba también se va a enlazar con otro. Se va a enlazar con otro, ¿no? Es ideal que tenga 4 porque se va a enlazar con otro átomo que esté arriba, con uno que esté abajo, con uno que esté a la izquierda y con uno que esté a la derecha. Un mejor dibujo del que yo he realizado, podemos verlo en la siguiente diapositiva. Ya. Aquí le están haciendo el dibujo que yo hice, pero de una manera más bonita, ¿no? Este átomo que está aquí tiene 4 electrones, ¿no? Uno, ya, tiene sus 4 electrones, y sus 4 electrones, uno se está enlazando para acá, el otro acá, el otro arriba y el otro abajo, ¿no? Y como usted puede ver, se está formando una especie de malla, una especie de red. Véalo de esa manera. ¿Ya? Y esa red está compacta. No hay espacio para nadie, ¿no? Yo sé que a usted le sobraban 4 electrones aquí, pero esos 4 electrones están enlazados con otros 4 electrones. Por ejemplo, mire, aquí tengo mis 4 electrones, logran ver, en ese átomo. Eso de ahí es un átomo. Todo esto es un átomo de silicio. Este electrón se enlaza con el electrón que está acá, este con el que está acá, y así sucesivamente, y se está formando una red, una malla. Esa malla se lo conoce como cristal, cristal de silicio. Bueno, entonces, aquí hay un dibujo más bonito. Mire, el silicio con sus 4 electrones, y como son 4, justo 4, se enlaza con otro electrón a la izquierda, que ese electrón es de un átomo que está a la izquierda, con otro electrón que está a la derecha, de un átomo que está a la derecha, con otro electrón que está arriba, de un átomo que está arriba, con otro electrón que está abajo, de un átomo que está abajo, ¿no? Y así se forma esa malla, que yo le llamo malla, pero su nombre correcto es cristal. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Eh, necesitamos que esto de aquí se vuelva semiconductor, como dice aquí. Que conduzca y que no conduzca. ¿Ya? Ya hemos hablado de qué es un material conductor. Ya dijimos que conductor es uno que le sobra un solo electrón ahí, que no se parea con nadie. Y el no conductor es un material que tiene un hueco. O sea que le falta un electrón. Entonces, para volver a este material semiconductor, tenemos que a propósito agregarle un hueco. Tenemos que doparlo a propósito, ¿no? Ya, aquí está. Por lo general, déjame borrar esto. Por lo general, la gente toma la palabra dopaje como una palabra prohibida, algo así, pero pues dopaje no es más que decir que a usted o a una sustancia o a algo se le agrega algo diferente para que funcione de una manera mejorada. Ya, por ejemplo, yo sé que es ilegal doparse para competir competir en algún deporte, pero pues, eso es lo que hace el doping, ¿no?
Les dan un medicamento que te hace ir más rápido, te hace ser más fuerte o algo así, ¿no? Entonces, digamos que a tu sistema, que es tu cuerpo, le estás agregando una impureza, le estás agregando algo diferente que te va a hacer trabajar de una manera diferente. Entonces, eso es el doping aquí. Y para nosotros agregar ese dopaje, para nosotros agregar ese hueco que queremos agregar, vamos a combinar el silicio con un material diferente como el boro. Ya, aquí está el boro. Ya. ¿Por qué lo hacemos con el boro? Vamos viendo cuánto es el número y cuántos son los electrones de valencia del boro. Ya, mire, dice boro igual 5. Estamos viendo cuáles son los electrones de valencia. Con n igual a 1, serían 2 electrones. Con n igual a 2, serían 2 al cuadrado 4 por 2, 8. Me pasé, ¿no? ¿Cuántos voy a utilizar? Solo 2. No me alcanza para llenar la fila de 8 electrones. Entonces, me van a sobrar 3 electrones de valencia. El boro, un electrón, 2 electrones, 3 electrones, ¿no? Y aquí no va a haber electrón. Esos son los 3 que me sobraron. Ya, hasta ahí me siguen con el boro. Todos ya tenemos en la mente que el boro tiene 3 electrones de valencia. Si es así, escriban sí en el chat. Ya, listo, entonces. Entonces, por eso elegimos a propósito a alguien que tenga 3. Regresemos a la diapositiva anterior. Y mire lo que sucede aquí. Como el silicio tiene 4 y todos aquí son silicio, todos viven en armonía y todos se enlazan entre todos. Pero, como le estamos forzando, metiéndole boro, y el boro tiene 3, este átomo del boro va a enlazarse con el átomo, este electrón del boro se va a enlazar con ese electrón de silicio. Este electrón del boro se va a enlazar con este electrón de silicio. Este electrón del boro con este electrón de silicio. Y aquí me falta un electrón para enlazarse. Eso es un hueco. Ya vamos a ver más adelante para qué me sirve el hueco. Ahora que tenemos claro el caso en que hay un hueco, vamos a ver cómo sería el caso en que hay un electrón de más. Por ejemplo, aquí yo quisiera tener un electrón de más. Si yo me enlazo con las 4 esquinas, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, para tener un electrón de más necesito un material aquí, que no sea silicio, que tenga 5 electrones en la última capa de valencia. ¿Sí se da cuenta? Porque con 5 se enlaza con el de arriba, con el de abajo, con el de la izquierda, con la derecha y me sobra 1. Entonces voy a elegir un material que tenga 5 electrones en la última capa de valencia y para eso los candidatos son estos de aquí. El arsénico y el fósforo. Vamos viendo la última capa del arsénico. Primera capa son 2. Ya sabemos que todo sale de esta fórmula, ¿no? Primera capa son 2. Segunda capa son 8. Tercera capa son 18. ¿Ahí cuánto vamos? Aquí ya vamos 28. Con el 33 no me alcanza para hacer una siguiente capa. ¿Cuántos me sobran? De 33 a 28 me sobran 5. Aquí está con lo que le había dicho, ¿no? Este de aquí tengo 5 electrones para que cuando lo enlace, mira, aquí está el arsénico, lo enlazo, un electrón arriba, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno abajo, y me sobra 1 porque tengo 5. Esto de aquí se llama electrón libre. También puedo obtener el mismo resultado con el fósforo. ¿Por qué? Porque esto sería 2, esto sería 8,
Ya no me alcanza para hacer una tercera fila. ¿Cuánto voy ahí? 10. Como tenía 15, también me sobran 5. También obtendría el mismo resultado con esto. Bueno, entonces tenemos los dos casos, ¿no? Con 5 electrones en la capa de valencia, metiéndolo como impureza, tengo un electrón libre. Con 3 electrones, metiéndolo como impureza, tengo un hueco. Son los dos casos, ¿no? Uno de más y uno de menos. Esto es lo que le había explicado anteriormente, que al boro le sobran 3 electrones y con esto yo formaba un hueco. ¿Ya? El galio también le sobran 3 electrones. Hagamos la prueba, ¿no? Primera capa son 2, segunda capa son 8, tercera capa son 9 por 2, 18. Ahí voy 28. Sume aquí 28. No me alcanza para una capa más. ¿Cuántos me sobra? De 28 para llegar a 31 me sobran 3 electrones. 1, 2, 3. Entonces, la impureza de tener un hueco puedo tenerla metiendo boro o metiendo galio. Sigamos. Bueno, entonces, ¿para qué buscamos semiconductores que tengan huecos y semiconductores que tengan electrones de más? También vamos a decir los nombres, ¿no? Mire, este de aquí que tiene un electrón libre, un electrón de más, aquí usted lo puede ver, se llama semiconductor extrínseco. Y si ese se llama extrínseco, ¿cómo se va a llamar el contrario, el que tiene un hueco? El que tiene un hueco se va a llamar, bueno, intrínseco, sino que aquí está mal puesto en la diapositiva. Ya, el que tiene un electrón de más es el semiconductor extrínseco, y el que tiene un hueco va a ser intrínseco. Bueno, ¿para qué tenemos eso? Para formar el diodo, ¿no? Bueno, tenemos dos tipos de semiconductores, ¿no? El intrínseco, que es el que tiene huecos, y el extrínseco, que es el que tiene electrones de más, electrones libres. Aquí le voy a dibujar la E de electrones. Ya. ¿Para qué nos sirve esto? Ya. Este que está aquí me sirve como conductor. ¿Por qué? Porque si yo acuérdense que la corriente es un flujo de electrones, ¿no? Si yo le envío un flujo de electrones, una corriente aquí, ya, esto es como cuando haga de cuenta que esto es un bus en que todos los asientos están llenos y que la gente está parada. Entonces, ¿qué hace el bucetero? ¿Qué hace el chofer? Le hace que se meta. Entonces tú te vas metiendo. Entonces, este que está aquí empuja al que está acá. Este de aquí está aquí, empuja al que está acá. Y este de aquí, si aquí hubiera una puerta abierta, este electrón saldría del bus. Ya, todos se van empujando entre todos, ¿no? Y por lo tanto, aquí conduce corriente, conducen electrones, porque si estás parado en el bus y te están empujando y aquí está esta puerta abierta, tu única solución es salir del bus. Conduce. ¿Ya? Ahora, lo contrario es tener huecos. ¿Qué va a pasar aquí? El electrón va a entrar y este hueco es como decir un asiento vacío y se va a sentar aquí. Y el otro se va a sentar acá y se van a sentar ahí. Por
lo tanto, no va a conducir, los electrones no van a salir de acá porque los electrones en exceso se están sentando en los asientos y están ocupando los huecos. Diferente al caso de acá, que no hay donde sentarse y todos se van empujando y todos y va saliendo. Entonces, ¿qué sucedió ahora? Eh, estos semiconductores también les pusieron otro. Este aquí no conduce, ¿no? Ya. Y le han llamado, le han puesto el nombre a este, le han puesto semiconductor, semiconductor, ya. Como este tiene exceso de electrones, me sale otra revista. Ya. Como este tiene exceso de electrones, este tiene electrones de más. Y acuérdense que la carga de un electrón es negativo porque se lo dibujan así. Entonces tiene exceso de electrones y los electrones son negativos, tienen exceso de carga negativa. Por eso esto se llama semiconductor tipo N. N por negativo, porque hay electrones de más. ¿Ya? Y este se llama semiconductor tipo P, por digamos positivo, ¿no? Positivo, le ponen positivo, no es porque hay cargas positivas, sino porque la ausencia de carga negativa o la falta de electrones, eh, podemos verlo como algo positivo. O véalo de la siguiente manera para que no se confunda. Aquí hay exceso de electrones, los electrones son negativos, este es N, y si este es N negativo, este tiene que ser positivo, lo contrario, pues no. Y así. ¿Y qué hicieron entonces? Cogieron y unieron un material tipo P, lo juntaron al tipo N, y esto que está aquí es el diodo. Eso es el diodo que está ahí, ¿no? Usted puede ver el símbolo, como es el diodo en la vida real. Esta es la figura. Y eléctricamente lo dibujamos así, ¿no? En los planos. Entonces, ¿cuál fue la idea o por qué juntaron al material tipo P y el tipo N para formar el diodo? Ya. Aquí están explicando cuál es el tipo N. Ya le había dicho, ¿no? El que tiene exceso de electrones. Ya. Aquí está el tipo B. Usted puede ver que aquí hay huecos. Sí logra ver. Hay huecos. Lo que les expliqué con el dibujando con mi hoja, ¿no? Tipo P hay huecos, tipo N hay exceso de electrones. Después los juntaron los dos, ¿no? Aquí está, unión PN. Juntaron el material tipo P con el material tipo N. Entonces, como usted sabe, en el material tipo P hay huecos. Déjeme coger un marcador que resalte, un verde. Aquí hay huecos, huecos. Y en el tipo N hay electrones de más. Mire, aquí hay un electrón de más. Aquí se lo dibujan como montado el electrón de más, mire. Electrón de más, aquí hay un electrón de más y así, ¿no? Lo juntaron.
Ya, vamos a explicar qué sucede aquí. Con una analogía, ¿no? Yo trato de explicarlo todo con algo, con una analogía. Vamos a suponer que estamos en el cine. De la pantalla. Y aquí están asientos, ¿no? Y aquí hay gente parada. Están sentados y todavía hay gente parada. Y aquí hay asientos libres. Pero aquí hay una barrera. Imagínense que aquí pusieron una pared de Playboy. Hay una pared que no permite el paso de la gente, ¿no? Ya. Vamos a suponer que quiten esa pared. Ya. Usted ya puede accesar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? La gente parada va a buscar asiento. Este que está aquí, que está parado, va a buscar un asiento acá. Otro que esté parado por ahí, no sé, a lo mejor este, va a buscar asiento acá. Este que está aquí, va a buscar asiento acá. Los que están de más, ¿no? Estoy viendo en las fotos quién está de más. A lo mejor este de aquí busca asiento acá. Bueno, entonces se van a sentar, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando ocupan esos asientos? Se vuelve a formar una barrera. Aquí. A lo mejor no lo ve todavía, ¿no? O no se lo imagina, pero vamos a hacer el ejemplo con lo del cine mismo, ¿no? Ya, mire. Este asiento está ocupado, este asiento está ocupado, este asiento está ocupado. Ya. Aquí está la otra hilera de asientos, los espaldates, los asientos de más arriba, ¿no? Y tú estás parado aquí. Ya, y tú te vas a sentar. Entonces, es fácil que tú vengas y te sientes aquí. Claro que es un poco dificultoso porque aquí están las piernas de esta persona. Y tú tienes que pedir permiso y te sientas. Y una vez que tú te sientes aquí, ya estás sentado, ¿no? La persona que está atrás tuyo, que también va a buscar asiento, ¿qué va a suceder? Va a ser mucho más difícil que él encuentre asiento porque no va a sentarse aquí porque ya está ocupado, sino que tiene que molestar a esta persona de aquí pidiendo permiso, molestarte a ti pidiendo permiso, con las piernas molestar al que está acá a pedir permiso hasta que se siente acá. Y se da cuenta que para la persona que está detrás de usted fue más difícil encontrar asiento o más difícil sentarse. Tuvo que hacer un esfuerzo mayor. Entonces para él la barrera fue más grande. Una barrera más grande. Peor por el que está más atrás, porque el que está más atrás tiene que pedirle permiso a toda esta gente. Permiso aquí, permiso aquí, permiso aquí, permiso aquí, permiso aquí, hasta sentarse acá. Inclusive usted ha visto que hay gente en el auditorio que hay un asiento, pero para no molestar a tanta gente prefieren quedarse parados en el pasillo, ¿sí o no? Porque hay una barrera muy grande. Entonces, cada vez que se quiebra la barrera se pone más fuerte. Cada vez que usted empezó sentándose aquí, ¿no? La barrera se volvió más fuerte. Cuando la segunda persona rompió esa barrera hasta sentarse donde se iba a sentar, hizo que la barrera se vuelva más fuerte. Es lo mismo, solo que en lugar de personas son electrones. Bueno, entonces,
La unión del material P y la material N, obviamente se llama línea de unión, como puede ver aquí, ¿no? La unión de P y N es línea de unión. Pero la barrera, que digo que yo le decía que se forma, se llama zona de deflexión. Eso es la barrera. Entonces, mire lo que sucede. Mire, este dibujito está simpático. Aquí, como le dije, ¿no? Los asientos fueron ocupados. Y mire cómo lo dibuja el libro. Le dice que esto ahora se vuelve una barrera así. ¿Por qué? Porque para los electrones que está por acá, sentarse acá va a ser mucho más difícil. ¿Ya? Y cuando eso suceda, la barrera de deflexión o la zona de deflexión va a ser mucho más grande. Porque ahora va a ser más difícil que este de aquí cruce la barrera y se siente acá. Y cuando eso suceda, la zona de deflexión se va a hacer más grande y más fuerte. Porque ahora va a ser mucho más difícil que este se siente acá. Tan difícil que a lo mejor no lo va a hacer. Entonces, conclusión, cada vez que se supera esa barrera se vuelve más fuerte, más grande. Bueno, cada vez que esa barrera es rota se vuelve más fuerte. Entonces, aquí viene la pregunta que usted me haría. Entonces, ¿por qué dice que es semiconductor si aquí yo lo que veo es que no conduce? Aquí está bloqueando el paso de la corriente. Aquí me está poniendo una barrera, está en modo de no conducir. ¿Ya? Es verdad, está en modo de no conducir. ¿Ya? Como le había dicho a esta persona que está aquí, vamos a suponer, vamos a analizar el último caso, en que todos están sentados menos este. Todos están sentados. La barrera se hizo muy, muy grande. Y aquí solo hay un asiento. Y esta persona está parada acá. Y la barrera es tan grande porque hay bastantes personas aquí con las piernas, que esta persona que está parada aquí no quiere sentarse porque no quiere molestar y es mucho trabajo y siente que se va a caer si llega acá y no quiere estar molestando, ¿no? Entonces él dice, no voy a pasar, la barrera es muy grande. ¿Qué es lo que tenemos acá, no? La barrera se volvió muy grande y no quiere pasar. Pero sí puede conducir esto si usted le pone una fuente externa. Ya, si a este conductor, a este elemento semiconductor, usted le agrega una fuente. Si usted le agrega una fuente, es como que hay electrones que están empujando a esta persona que está aquí, a este electrón que está aquí. Hagamos un ejemplo usando esta analogía. Imagínense que aquí hay un incendio y un montón de gente sale corriendo por aquí, uno encima del otro. Y la única salida es una puerta que está por acá. Esta es la única salida. Entonces, aquí el que está atrás de esta persona, vamos a dibujarlo. A esta persona que está aquí no le importa si esta persona, vamos a ponerle un nombre, a Juan, y este es Pedro. A Juan no le importa los sentimientos de Pedro, de que Pedro dice, no, yo no quiero molestar porque voy a chocarme con las piernas de esto, me puedo caer. No, a Juan lo que le importa es su vida y lo va a empujar a Pedro, lo va a ir empujando, no para que, no solamente para que se siente en su puesto, sino que para poder salir, porque hay un montón de gente que lo está empujando a Juan. Yo tengo que empujar a Pedro porque toda esta gente me está empujando a mí. Entonces, este lo empuja a este lo empuja a este lo empuja a este, lo empuja a este, y este lo empuja al de aquí, y todos tenemos que salir de aquí, todos tenemos que pasar por aquí.
ese grupo de personas ansiosas por salir, ansiosas por moverse, que yo le hice la analogía de un incendio, porque en un incendio uno no anda viendo nada, sería una fuente de voltaje, porque la fuente de voltaje te está mandando un flujo de electrones que así sea la barrera bien fuerte, va a tratar de romper esa barrera. Entonces, como usted se puede dar cuenta, este elemento que es el diodo, no conduce hasta que, no conduce porque se va a formar una barrera, la zona de deflexión. Cada vez que esa barrera se viola se vuelve más fuerte. Pero hay un flujo de electrones externos que va a obligar a que conduzca. La fuente obliga a que conduzca. La fuente le ejerce presión para que estos electrones vayan rodando. Y así es como funciona un diodo. Ese es el principio del diodo. ¿Ya? ¿Está? Explicado cómo es. Bueno, entonces ya tenemos claro que hay una zona de deflexión que es una barrera. Aquí está la barrera. Esa barrera tiene que ser vencida con una fuente externa, ¿no? Más o menos, ¿no? Aquí tiene que estar la fuente, ¿no? Puede que una diapositiva más adelante ya nos pongan la fuente, vamos viendo. Ya, ahí le han puesto la fuente, ¿no? Note que está la fuente. ¿Y cuánto es el voltaje que tengo que aplicar para romper esa barrera? ¿Cuánto es el voltaje que tengo que aplicar para romper esa barrera? Aquí está puesto, ¿no? Dice 0.7, por lo general 0.7 si es un diodo de silicio. ¿Ya? Por eso aquí el ejemplo le dicen, como es un diodo de silicio, le dicen mayor a 0.7 conduce, ¿no? Este es un diodo de silicio. Entonces, si el voltaje de la fuente es mayor que 0.7 va a conducir. Si es menor que 0.7 no va a conducir. Como en este caso que dice 0.2. ¿Ya? Y aquí le están dando los datos. Aquí le están diciendo que el valor de la barrera para que conduzca, si es de silicio, es 0.7 y si es un diodo de germanio, es 0.3. Entonces, la fuente tiene que superar este voltaje para poder conducir. Estos datos son importantes para la resolución de ejercicios que vamos a hacer más adelante. La barrera en los diodos de silicio es 0.7 voltios, se la vence con 0.7 voltios y la barrera en los diodos de germanio se la vence con 0.3 voltios. Ya, esta gráfica que está aquí es importante para entender el funcionamiento del diodo. Mayormente nosotros no vamos a usar tanto la gráfica para resolver problemas, sino el valor de 0.7 y 0.3 y ahí nosotros vamos a usar matemática para resolver. Pero en electrónica 2 sí va a usar las gráficas de los diodos. Entonces es bueno que ya entienda cómo funciona esta gráfica. Mire, el voltaje del diodo es el voltaje que está aplicando la fuente, ¿no? Porque mire que la fuente está conectada en paralelo al diodo. ¿Sí logra ver? Entonces el voltaje del diodo es igual al voltaje de la fuente. Entonces, aquí está un 0.7. Una vez que he superado el 0.7, hay corriente en el diodo.
¿Qué quiere decir que haya corriente en el diodo? Quiere decir que el diodo conduce. Si el voltaje es menor a 0.7, la corriente tiende a ser cero, mire. Entonces el diodo no conduce. Pero si le pone, o sea, si usted lo polariza al revés, si usted le pone algo menor a 0.7, 0.6, no va a conducir. Corriente cero, dice. La corriente por aquí, esa corriente va a ser cero. Y va a ser cero con 0.7, con 0. Bueno, con 0.6, con 0.5 y así sucesivamente, ¿no? Con 0.1 también va a ser cero. Con voltajes negativos, menos 1, menos 2, también va a ser cero. Pero lo que quiere decir que hay un voltaje muy, muy grande que está por acá, el voltaje de Zener, no sé cuánto sea, imaginémonos que sea un menos 30, que el diodo va a conducir en sentido contrario. Es como que lo forzó, o sea, lo conectó al revés, que no debería conducir, pero también si le pones un voltaje que está al revés, muy, muy grande, va a conducir en sentido contrario. Eso es lo que le trata de explicar acá. Pero nosotros vamos a trabajar con estos voltajes de aquí. No vamos a analizar lo que pasa acá, ¿no? Pero en electrónica 2 sí se va a analizar eso, entonces es bueno que entiendan esta gráfica, cómo funciona.